Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Tratando de centrarme. Bienvenidos, mi casa es tu casa, viernes. Estamos muy contentos de estar aquí. Y a los que se van conectando, bendiciones. Dios les bendiga. Así es. Empezamos con la alabanza. Bueno, los que han estado siguiendo nuestro segmento ha sido sobre ordena tu templo. Y todo este tema se ha basado bueno, nació de un versículo, siendo franco, cuando Jesús habló de juzgar. Antes de que te fijes en el barrote, en la paja que tiene tu prójimo en su ojo, sácate el barrote de tu propio ojo. Y a mí me impactan mucho esas palabras porque Jesús, siendo bien específico, nos confronta. Queremos trabajar adentro de nosotros primero antes de mirar a alguien más. Antes de criticar algo más, ordenar nuestro templo. ¿Qué hay dentro de nosotros? Es muy interesante. Y más interesante porque Pablo dijo que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y todo es it's one unit, es uno, todo es uno. Toda la enseñanza de la Biblia es una. Y el constante mejorar de nosotros mismos. Pero como digo otra vez, empezando con nosotros mismos. Ahí donde estás, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe esta noche. Espíritu Santo, tú eres bueno. Tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Y te pido por cada uno de nosotros que nos ilumines, que nos vayas iluminando, cada momento nos vayas iluminando por medio de tu palabra, Jesús. Oro por mi casa, oro por mi esposa, por mi hijo. Como cada padre ora por su familia, como tú lo ordenas, Padre. Cada madre está orando por sus hijos. Nos unimos en este momento en oración aquí en familia. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu esté entre nosotros, iluminándonos, hablándonos, exhortándonos por medio de tu santa palabra. Ayuda, Padre Santo. Cambia, Padre, la mente, el corazón. Llévanos más cerca a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder.
renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Renuévame, Señor Jesús. Canta conmigo, es una oración. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. El Salmos 94 dice: Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Así es, como dice Eliezer, este mes ha estado hablando de ordena tu templo, que nos it challenges us para poder crecer nosotros mismos y cambiar estas cosas en nuestro ser. Nomás brevemente quería felicitar a Cristian Torres. Fue su cumpleaños, o es su cumpleaños hoy. Cumplió 30 años. Que Dios te bendiga y que te dé muchos más años de vida. También tía Rebeca, ella también cumplió años esta semana. Felicidades, tía. We love you. Y pues siempre me encanta dedicarles Proverbios 3. Así que léanlo en casa, y ahora sí le paso el lugar a Eliezer para que nos dé esta palabra. Bueno, vámonos directo, el tenedor, el cuchillo, vamos a comer. Ha sido un placer estos mensajes. Ya se acabó este tema, este segmento de 4 mensajes y 4 utensilios que estaban dentro del templo, del tabernáculo, templo de Salomón, que vamos a we'll do a recap, pero muy interesante, pues nomás lo dice en conjunto con Pablo, que nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo.
Y bueno, en un templo yo puedo hacer un argumento que Dios no es un Dios de desorden. A Dios le gusta orden, así como a nosotros nos gusta ver una casa con líneas derechas, con paredes rectas y perfectas. ¿Por qué? No sé, está dentro de nosotros. Y Dios dice que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, cuando pienso en eso, yo me imagino mucho, uso las ilustraciones de la Biblia para que me den una enseñanza, un adiestramiento, una metáfora de lo que soy en los ojos de Dios. Y había muchos utensilios en el templo, en el tabernáculo, pero me enfoqué en lo que estaba dentro del templo. Hablamos del altar del incienso, que representa oración, que no falte oración en tu templo, en tu persona, en tu diario vivir, que no falte la luz, el candelabro, the menorah, menorah, pues se diría en español, que provee la luz dentro de ese tabernáculo. Era un lugar oscuro porque eran como 4 tipos de telas y bien hechas. O sea, no eran telitas que se las llevaba el viento, eran telas pesadas que cubrían todo este tabernáculo. Y yo siempre me lo imagino así como lo que es el cuerpo, la piel, tenemos músculos, ligamentos y luego los huesos, y tenemos los órganos que nos mantienen vivos. Dentro de nosotros es muy emocionante la biología, la anatomía de lo que somos. Y menciono otra vez, Pablo exhorta que somos, Pedro también, que somos morada del Espíritu Santo. Y en ese templo había un menorá, había el candelabro. Y ay, me estaban llamando. Deja ponerlo en mute. Y bueno, el punto, que esa luz, Jesús dice, Él es la luz del mundo. Tenemos otro mensaje sobre lo que es la mesa de los panes. Y esa mesa de los panes a mí siempre, hasta la Ruth me estaba preguntando, pues no, ¿por qué estaba esa mesa ahí? Y la verdad yo no sé cómo contestarlo. Dios le dijo a Moisés, va a haber una mesa de los panes. Para mí tiene significado profundo esa mesa de lo que significa. Pero ¿por qué estaba ahí? No sé. Más que eran 12 panes que representaban las 12 tribus del pueblo de Dios. Y un constante recordar de la provisión de Dios, de la promesa de Dios, de la fidelidad de Dios. Era un recordatorio. Y para mí la Biblia es un recordatorio. Yo cuando me siento a leer la Biblia, que es el pan de vida, para mí Jesucristo es el pan de vida. Eso es un constante recordatorio a mi vida de que o soy del mundo o soy de Jesús. Y Jesús, junto con Él, cuando vas caminando, te purifica. No hay duda que Él te purifica. Es muy al revés pensar que no nos purificara. Porque la palabra, dice un versículo, no vuelve vacía. Estaba hablando con mi hermano. Le decía, es interesante, una de las cosas que me afectaba mucho la mente era que me decían, pues tú eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Si hubieses nacido en un hogar católico, hubieras sido católico. Si hubieses nacido con un hogar musulmán, hubieses sido musulmán, etcétera, con todas las culturas. Y siempre me afectaba y decía, oye, pues sí es cierto. Pero luego empecé a estudiar y me doy cuenta, como muchas culturas de los chinos, culturas de los árabes, culturas de los nórdicos, de Celtics, muchas culturas que son antiguas, pero la autoridad de la palabra de Dios no nació ayer con mi papá, no nació ayer con mi abuelito. Estos escritos tienen una trayectoria de 3.500 y más años, casi 4.000. Tienen una trayectoria que historiadores no refutan.
Es un libro impresionante que tiene un mensaje constante. Que Dios es, que su ley es, que su moralidad es superior a lo que nosotros queramos inventar. Y todo esto es una trayectoria que no ha cambiado. Entonces, ¿cómo es posible decirme a mí mismo, Eliezer, tú eres cristiano porque tu papá es cristiano? No, yo soy cristiano porque ahora he leído por mi propia cuenta las Escrituras y he buscado al Dios de Abraham. Y me encontró por su palabra, por su promesa. Y ahora quiero ser parte hasta la muerte. Quiero ser parte del pacto, que va a ser el tema hoy, hasta la muerte. Recordatorio. Digo, la oración, tu comunicación, pues, con Dios. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. No es un Dios de piedra, es el Dios viviente. Tu oración, que no falte. Que no falte la luz. Jesús es la luz. Él es la respuesta. El pan de la mesa de los panes, esa palabra, ese recordatorio. Esa trayectoria que te mencioné de 3.500 y más años. Que ahí está para que te puedas acordar. Y que no te engañen. Porque Satanás es astuto. Ahora, hoy terminamos con el elemento más sagrado de los judíos. Que era el arca del pacto. El arca del pacto. Bueno, literalmente ni uno de nosotros podemos cargar el arca del pacto. Es más, nadie sabe dónde está. Algunos arguyen que Dios se la llevó. En el tiempo de Jeremías se desapareció antes que los babilonios entraran y destruyeran todo. Algunos piensan que está en África, en Etiopía. Otro hombre que era un arqueólogo que supuestamente buscó en los lugares donde hablaba Jeremías y su ilustración es muy poética, pero pues si es, pues wow, algún día sabremos. Los que seamos redimidos en Cristo nos daremos cuenta dónde quedó el arca. Porque yo creo que podremos ver junto con todos los redimidos el gran plan de Dios. Al fin, todos juntos, en un nuevo mundo, en el reino establecido de Cristo. Y este hombre dijo que el arca del pacto fue escondida en una cueva bajo donde está Calvario. Y dice que donde estuvo la cruz de Jesús, donde escurría la sangre de Jesús, donde se hizo una grieta, un río de la sangre que corría de Jesús, bajó a esa cueva y cayó sobre The Mercy Seat, no sé cómo se dice, la tapadera del arca, pues, donde los sacerdotes una vez al año ponían esa sangre de la expiación, el perdón de los pecados. Y es bien poético eso, pero nadie sabe, el punto, nadie sabe. Algunos se creen la película de Indiana Jones, que se la encontró ahí con los alemanes y en Egipto y no sé qué. Nadie sabe. Pero la Biblia nos deja muy en claro qué importante y sagrado y lo más sagrado que era el arca del pacto, donde estaba la presencia viva de Dios entre dos querubines hechos de oro a mano, hammered out. Muy interesante, muy interesante. Y en este arca, ¡ay! No se mueve esto. Ahí está. En este arca habían 3 elementos, que es bien interesante. Habían dentro del arca, donde estaba la presencia de Dios, 3 elementos. Estaba la palabra de Dios, los 10 mandamientos. ¿Quién los escribió? Yo no sé. Yo no sé si Moisés estaba ahí. La Biblia no nos dice que Moisés iba en la presencia de Dios y regresaba, y en este caso a veces regresaba con lo que Dios había dictado, y en este caso la palabra de Dios estaba dentro del arca. Piénsalo, porque estamos hablando de nuestro templo. Estaba el maná, estaba el pan del cielo,
¿Quién es el pan del cielo? Ya lo hablamos. El pan del cielo es Cristo Jesús. No solamente es luz, pero sino es el pan que quita el hambre. Que te puedes andar muriendo de hambre, pero no te estás muriendo, solo empiezas a vivir. Porque la promesa de Jesús es fiel. Estaba la vara de Aarón como un símbolo de confirmación del sacerdocio del levita. Todo, y era un cajón de madera de acacia, y me lo imagino bien bonito, ¿yo? Y overlaid, todo estaba tapado de oro. Y este elemento era súper sagrado. Un hombre una vez quiso ayudar a los levitas y tocó el arca, que era prohibido. Nadie podía tocar la presencia de Dios así nomás. Y algunos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios haría algo tan así? Bueno, se compara mucho el tabernáculo, por los que no saben, con el jardín de Edén. Lo que sucedió en el jardín de Edén fue muy sencillo. Vivían en la presencia de Dios, Adán y Eva. Y el pacto ahí, el original antes de Abraham, era obediencia. Tenían todo en la presencia de Dios. Dios solamente les pidió una cosa, obediencia. Y les dijo, no toquen ese árbol. Bueno, lo tocaron, lo comieron. E inmediatamente Dios tuvo que expulsarlos de ese lugar especial donde habitaba su presencia y el árbol de la vida. ¿Y qué sucedió? Bueno, puso un querubín, una espada de fuego, para proteger ese lugar donde ya no se le permitía a Adán y Eva entrar porque habían quebrantado el pacto. Dios en su ira los pudo haber matado. No los mató. Me gustó lo que dijo un predicador, lo he escuchado en papá y varios predicadores. Si se acuerdan en esa historia que Adán y Eva sentían vergüenza porque estaban desnudos. Ya empezaron a conocer entre el bien y el mal. El árbol the tree of knowledge, del conocimiento. Pero Dios les trajo unas pieles para taparlos. Y lo que apuntan es, ¿y dónde sacó estas pieles Dios? Y dijo un predicador, quizás estaban todavía con sangre esas pieles. Pero Dios en su ira terminó la vida de la inocencia de un animal y cubrió a Adán y Eva. Y ahí empieza la historia del ser humano, conforme a la Escritura. Y cuando se terminó, se clausuró ese Edén, que representa aún todavía hoy la presencia de Dios, bueno, pasó el tiempo, llegó a Abraham, Dios le hizo promesa a Abraham, Abraham adoraba a Dios. Hubo un pacto y se confirmó con Moisés cuando se estaba estableciendo este pacto con el tabernáculo. Y en ese tabernáculo la presencia de Dios, lo que representaba el arca, era la presencia de Dios. Y a una persona se le ocurrió tocar lo prohibido, lo que no nos corresponde tocar, porque no estamos limpios. No cargamos culpa. ¿Quién? Levante la mano todos los que no cargan culpa. Pues todos nosotros cargamos culpa. Todos nosotros hemos violado las leyes de Dios. De alguna forma u otra hemos violado las leyes de Dios. Solamente es por obra del Espíritu Santo que nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Él nos abre los ojos, nos deja sentir como Dios siente. Y empieza su obra. Y empieza su obra. Y empieza a limpiar. Las alabanzas que cantamos. Purifícame y lávame. Renuévame, restáurame, Señor. Es una alabanza preciosa. Y si la cantas de corazón, te hace llorar. Porque bueno, no todos, porque yo entiendo que este mensaje no es para alguien que por primera vez está escuchando. Estoy hablando con gente que está caminando y que quiere caminar.
con Jesús. Entonces, no todos entienden el lenguaje, pero con los que estoy hablando, los que me están entendiendo, duele el pecado. El Espíritu Santo nos ha abierto los ojos para poder ver. Y ahora, siempre les he leído estos 5 versículos y empiezo a marcar más sobre el arca del pacto y lo que significa en nosotros. Ahora mira, ordena tu templo, empezando 1 Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 3, estableciendo, quita Pablo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Para que te des... Mira, Pablo entendía mucho mejor de lo que yo jamás podré entender de lo que es el tabernáculo, lo que era el arca del pacto. Y Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, siendo el campeón de nosotros los gentiles para hacernos entender, nos dijo que ¿no se dan cuenta que ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo? O sea, ya no habita en el arca, ya no habita en esos utensilios sagrados. Claro, para mí siempre seguirán siendo sagrados, pero ya no habita. Y ahorita les diré por qué. Mira, el 2 Corintios 6, 16 dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando con los gentiles, con nosotros, nos está enseñando, nos está exhortando. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Ahora está hablando como nosotros, como congregación, como cuerpo. La gente lo rechazó, como hoy todavía lo rechaza. Pero Dios lo eligió para darle gran honra. Amén. Versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Piedras vivas. Tú todavía estás aquí, eres una piedra viva o no formas parte del templo. Así de sencillo. No tenemos que hacer muchas vueltas. O eres parte o no te importa. Una de las dos. Pero si te importa, oh man, esto debe animarnos, acercarnos a su santidad. Claro, nadie puede ser perfecto, pero acercarse a Él, el Espíritu Santo es fiel y nos enseña, y nos enseña, y nos enseña. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. No somos el sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Pero dice Pedro, nosotros junto con Él somos sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y Pablo una vez más, Efesios 2, 21 y 22. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vivimos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y todo lo que te acabo de decir del arca, ya te leí los 5. Todo lo que te acabo de decir del arca, para los judíos, para los hebreos,
el utensilio más sagrado era el arca, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Date cuenta la seriedad, el lenguaje que Pablo escogió para hablarnos, que el Espíritu Santo le inculcó, le inspiró para hablarnos. La comparación que hizo es una comparación profunda. Por eso decidí terminar con el arca, el utensilio más sagrado, porque el arca representaba cuando lo sentaban en su lugar y ponían todo el tabernáculo y luego se iluminaba, y luego estaba la columna. Qué impresionante ha de haber sido ver eso. Y mira, que no falte la presencia de Dios, el arca del pacto. Es el título hoy. Que no falte la presencia de Dios en tu templo. Ordena tu templo, que no falte la presencia de Dios, el arca del pacto. Nosotros hoy cantamos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Lo cantamos en congregación para que esté entre nosotros, pero Pablo nos enseña que nosotros somos en las manos de Dios un instrumento. Somos utensilios de Él ahora. Somos piedras vivas de su templo, dice Pedro. Bueno, ya llegó el momento, cuando Jesús dijo, consumado es. Esas palabras que han dado la vuelta al mundo, cuántas veces, no sé, ya han pasado 2000 años. Pero aún es bueno, cuando yo escucho las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, cuando yo escucho esas palabras, aquí empezó. It's finished, ya todo está terminado. Consumado es. En ese momento empezó algo impresionante. Porque mira, el tabernáculo ya estaba en el pasado, el templo de Salomón había sido destruido, se reconstruyó el templo y esta vez sin el arca, nadie sabe dónde está el arca. Y luego Herodes vino y lo hizo más bonito y otra vez, y ahí estaba el templo otra vez. Luego los romanos lo destruyeron totalmente otra vez. Ahora descansa ahí the Dome of the Rock, no sé cómo se dice en español, pero es un territorio ahora musulmán, todavía sagrado. Puedes ir a Jerusalén y ahí puedes ver la área donde supuestamente estaba el templo. Yo no sé, pero el punto es, ha pasado toda la historia de 3500 y más, llegó a un punto donde Jesús dijo, consumado es. Y si no saben a qué me refiero, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. Miren, el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado, el sacrificio perfecto. Y Jesús lo dijo en la cruz, consumado es. Y se registra en la historia que hubo un temblor. Bueno, cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento, entregando su espíritu, el mundo tembló, el mundo se entenebreció. Y en el monte de Sión, así se dice, el monte donde está el templo, donde estaba el lugar santísimo. Recuerden que el templo también había división, pero lo que separaba el lugar santísimo, las telas de ese lugar se rasgaron de arriba a abajo. Unas telas que no eran telitas finitas que cualquier movimiento las partía. Se rasgaron las telas que separaban el lugar santísimo donde descansaba el arca. Y todos se sorprendieron. ¿Por qué? Nadie sabemos. Pero fue cuando Jesús murió. Una representación. Dios dejó en claro un símbolo para nosotros. Se rasgaron de arriba abajo. Algo estaba sucediendo en el mundo. En 3 días Cristo tomó el poder de las tinieblas.
junto con el poder de la muerte. Y el nuevo pacto se estableció. Y ahora ya no vivimos por el pacto antiguo de Abraham, de los judíos, lo que era muy secluded, era exclusivo para ellos. De hecho, puedes leer la historia de la iglesia. Habían problemas con algunos judíos educados del orden de los fariseos que se convirtieron y empezaron a estar en la iglesia, a ser parte de la iglesia de Cristo, pero luego empezaron a decir, hey, espérate, pero la ley de Moisés todavía aplica, tienen que circuncidarse. Pablo y los apóstoles se peleaban. Pero el nuevo pacto en Cristo Jesús, que vamos a hablar hoy, fue establecido. Y vamos a revisar la historia del tabernáculo, del arca, y no me voy a meter muy profundo. De hecho, me voy a recorrer hasta el templo de Salomón. Y esto todavía es parte del primer pacto. En Éxodo 24, y lo voy a leer rápido, y siempre estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, siempre lo menciono. Nueva Traducción Viviente. Éxodo 24, versículos 9, 10 y 11. Se me hace muy interesante lo que está pasando aquí, porque aquí se está haciendo una consagración. Moisés se paró ante el pueblo, leyó toda la ley y el pueblo dijo, haremos conforme la ley, no nos vamos a ir ni a la derecha, todo eso había un movimiento espiritual. Y después de esto, después de esto que está sucediendo, después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí vieron al Dios de Israel. Y lo estoy leyendo rápido, pero entiende lo que... Bueno, aquí te lo voy a explicar. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul, brillante, tan clara como el mismo cielo. En otras palabras, había una traslación, no sé dónde estaban, pero la presencia de Dios se los había llevado. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en el cual comieron y bebieron en su presencia. Leo ese versículo último. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en el cual comieron y bebieron en su presencia. Ahora mira. Esto está sucediendo, esto sucedió en el tabernáculo. Y ahora se me va a recorrer con Salomón. Respuesta del Señor a Salomón. Aquí Salomón acababa de terminar algo que el pueblo de Israel añoraba tanto. Porque cuando estaba el tabernáculo, si no sabes, en la historia de ellos salieron de Egipto y estuvieron en el desierto por 40 años. Dando vueltas. Creo que fue más. Pero bueno, me corrigen ahí en los comentarios. El punto es que estaban en el desierto. En el desierto. Y la añoranza de cualquier persona es tener un hogar. Bueno, pasaron los años. Se establece el reino de David. Se expande el territorio de Israel. Se establece Jerusalén como la capital de Israel. Pero David, con su añoro, su deseo de hacer la casa de Dios no le dio el privilegio. Tenía sangre en sus manos. Era un guerrero David. Pero llegó su hijo Salomón. Y Salomón, un sabio, el más sabio, conforme a la Biblia, ni antes de él ni después de él, edificó el templo más hermoso. Y ante inaugurarlo,
tuvo una oración, tuvo un momento con Dios. Y aquí mira lo que dice ahora, poniendo eso en perspectiva. O sea, el tabernáculo en el desierto, y ahora tienen su ciudad, tienen su capital, edificaron un templo hermoso, pusieron el arca del pacto dentro del tabernáculo del desierto, ahora ponen el arca del pacto dentro de este hermoso templo. Y dice segunda de Crónicas, capítulo 7, y lo voy a leer breve, son varios versículos del 11 hasta el 16, pero mira. Así que Salomón, terminando de construir el templo del Señor y también el palacio real, llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. En ese tiempo, paréntesis, el cuerpo de nosotros no era el templo de Dios. En ese tiempo, eso era una blasfemia. Por eso los cristianos, ¿por qué crees que los perseguían tanto? Y nos persiguen todavía. Pero en este contexto de lo que está pasando aquí, el lugar donde Dios iba a habitar era en una cima, ahí en Jerusalén, entre su pueblo. He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Y luego mira el 13. Es relevante para nosotros hoy. Escucha. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Versículo 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparte de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado en mi corazón. El templo en Jerusalén. Bueno, Jesús vino y ahora el templo, ese lugar sigue siendo santo, pero ahora, como se está preparando el reino de los cielos para establecerse, eso me emociona. El reino de los cielos se prepara para establecer el trono de Dios. Y ese lugar escogido, bueno, tenemos nuestro sumo sacerdote Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que ahora el templo va a tener relevancia profunda y verdadera ante los ojos de todas las naciones. Es una profecía. Pero mientras tanto, en este tiempo donde no ha regresado Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, dice Pablo, nosotros, la iglesia de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada congregación que eleva el nombre de Jesús en sinceridad y lo adora y invoca su nombre, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré. El Espíritu de Dios ahora habita. Así como estaba en el desierto, que se iban por aquí, se iban por allá, ahora está en tu casa, está en mi casa, está dentro de nuestro templo. Pero mira lo que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, porque habló de tiempos malos también, no dijo que todo va a ser palomitas y primavera, no, porque la naturaleza del ser humano, ¿qué es? Se nos olvida que Dios es soberano, que somos creación de Dios, que tenemos propósito en Dios. Más grande es nuestro propósito en Dios que cualquier cosa que queramos emprender aquí en tierra, como si fuera la tierra de nosotros. No conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso la mesa de los panes es importante que esté en tu templo, para que no se te olvide que Dios es soberano.
Entonces, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Ordena tu templo. Ahora mira, todo esto sucedió, les mencioné, ese episodio se me hace impresionante, que Moisés, 70 ancianos, tuvieron una cena con Dios. Dios se los llevó a no sé dónde, pero ahí nos dice que ellos se desaparecieron aparentemente. Y tuvieron una cena para celebrar el pacto. Salomón pudo contemplar la gloria de Dios. Si lees lo que sucede más, un fuego del cielo consumió el primer sacrificio en ese día de inauguración. Se llenó el templo de la gloria de Dios y todo Israel estaba postrado mirando lo que Dios estaba haciendo. Pasan los años. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se les olvidó que Dios es. Se les olvidó esta gloria de Dios. Empezaron a introducir otros dioses. Se les olvidó que estaba el arca del pacto entre ellos. Y aún así elevaron adoración a otros dioses. Y en Jeremías, todo el libro de Jeremías es triste, porque Jeremías le tocó y le correspondió, Dios le hizo comisión a Jeremías a declararle al pueblo que Babilonia los iba a destruir totalmente, se los iba a llevar en cautiverio, porque Dios ya no más toleraría el pecado que se estaba cometiendo. Y no solo eso, de hecho hay versículos que dicen que se hicieron peor que las otras naciones. Habacuc le decía a Dios, ¿por qué toleras toda esta injusticia? Cuidado cuando ores así, porque ¿sabes lo que le dijo Dios a Habacuc? Le dijo: Habacuc, déjame decirte mi plan. Yo no estoy dormido, y yo estoy observando la actitud del corazón del pueblo, mi pueblo escogido. Yo he visto, estoy viendo. Y le dijo: pero estoy preparando mi ira con Babilonia, y esto va a pasar, y van a hacer un cautiverio, van a destruir el templo. Y luego de repente cambió la actitud de Habacuc: oh Dios, por favor, no, eso es demasiado. Pero ya era muy tarde. Jeremías también tuvo lo mismo. Jeremías estaba triste por lo que iba a sucederle al pueblo de Israel. Y Jeremías les advertía y lo tomaban como un loco. Y otros falsos profetas se levantaban: no le hagan caso a Jeremías, aquí está el arca del pacto. Dios, el Dios de Israel que nos sacó de Egipto, nos librará de cualquier enemigo. Sí, pero ya no les importaba de Dios. Nadie. El templo era un desorden. Y nadie escuchaba a Jeremías. Pero entre esto Jeremías también, no nomás está diciendo lo que Dios le está diciendo que le diga al pueblo de Israel, pero también dio profecía de lo que iba a suceder. Que tú y yo, ya se cumplió esta profecía de Jeremías. Te la voy a leer. Jeremías 31, versículo 31 hasta el 34 dice así: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Eso es blasfemia. Porque el pacto de Dios con Israel y con Moisés, esto es blasfemia. Pero aquí dice Jeremías: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Por eso cuando Pablo habla en Romanos, dice al judío primero y luego al gentil, porque ahora nosotros formamos parte por la gracia de Dios, pero dice primero al judío y luego al gentil, dice Pablo. Y aquí: en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá.
Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. Ellos rompieron ese pacto. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es una profecía misteriosa. Para mí, yo digo, Dios, man, nuevo pacto. En Hebreos 10, Pablo ya ahora está hablando en este tono. Este es el nuevo pacto, dice, con mi pueblo, en que aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Qué nos dijo Jesús? Os enviaré un consolador que nos iba a revelar en lo profundo de nuestro ser. Ay, pero la iglesia es muy aburrida. Oh my gosh, ¿really? No quieres que Dios te hable. No quieres acercarte al Espíritu Santo. Él está dispuesto. Nosotros somos los del corazón duro. Mira, Jesús es el nuevo pacto. Lucas 22. Aquí ahora nomás le quiero hacer mención de palabras de Jesús. Esto siempre me impacta. Volviendo a lo que les mencioné ahorita. Los judíos, hebreos con Moisés, que tuvieron una cena para celebrar el primer pacto. Ahora mira esto. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, los apóstoles, cuando hicieron la última cena. Y ahí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. El profeta, el sumo sacerdote, mira lo que dice, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo, no, profecía, grábala, profecía, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué tal? A ti que se te hace la iglesia aburrida. Bueno, así de aburrido como te sientes. Jesús nos habla fuerte, dice, el que me niegue aquí en la tierra, yo en presencia de mi Padre lo negaré. No es un soborno, no es un juego de la mente. Jesús te está invitando. Jesús quiere que participes en esta cena. Y mira, pues ahora, versículo 16, les dijo que no volveré a comerla hasta que su significado, todavía está pendiente, se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Profecía, no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios, dice Jesús. Luego 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y les dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Guys, estoy hablando de 3.500 años, la trayectoria no ha cambiado. Moisés, Jeremías,
Moisés, Salomón, Jeremías. Y ahora Jesús. Este es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. No solo la sangre de un animal, la sangre del Hijo de Dios. Esto del nuevo pacto se repite en varios versículos, como mencioné. La cena, acuérdate que la cena, el primero se celebró con una cena y se los llevó Dios a los 70 ancianos y Moisés y los otros 3 nombres de esos hombres que estaban con Moisés. Celebraron. Bueno, aquí Jesús nos dice que está pendiente otra celebración. Jesús lo dijo. Yo le creo a Jesús. Espero que le creas a Jesús. Espero que busques a Jesús. Él es fiel con aquellos que le buscan con corazón sincero. No con arrogancia, que lo buscan. Y ahora hay pendiente una cena, una boda. El nuevo pacto tiene varios versículos, como por ejemplo 2 Corintios 3:6 dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Qué tal? Ahora también Hebreos 8:13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Hebreos 10:16 dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes otra vez en su corazón y las escribiré en su mente. Lucas, versículo 22:20. Después de la cena tomó sus manos, eso ya lo leí. Hebreos 8. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Lo puedes encontrar varias veces en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto está ahora en pie y sigue. Pablo y Pedro nos exhortan, nos animan de Cristo Jesús, como mencioné, nos exhorta, nos anima, nos recuerda que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu y Cristo es el sumo sacerdote. Ahora que el nuevo pacto se estableció, me gusta lo que dice Pedro, que nosotros somos piedra formando el templo santo de Dios, pero la piedra principal es Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Y mira lo que dice Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él enterró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Yo no lo dije, lo dice Pablo. Me perdí, está chiquita la letra. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras. Ya me brinqué. Lo voy a leer otra vez. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Y aquí se pone bueno. Imagínense, dice Pablo, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente.
Pues por el poder del Espíritu Santo Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y por fin 15. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ya terminé. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y en el nuevo pacto nos declara una vez y otra vez y otra vez: Cristo es nuestro sacerdote, nuestro principal, nuestro mediador, Él intercede por nosotros. Su presencia es promesa, está entre nosotros. Así como cargaban el arca a batalla, los israelitas, literalmente puedes leer las historias, llevaban el arca y ganaban victoria tras victoria, porque el pueblo de Israel era fiel al pacto y tenían el arca del pacto y marchaban con el arca del pacto. Nosotros también marchemos con esa confianza de que Cristo es nuestro sacerdote principal y nosotros somos templo y morada del Espíritu. Formamos parte del templo. Oh, man. Jesús es el nuevo pacto. Nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, y Cristo Jesús es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Jesús es el nuevo pacto. Que siempre sea el invitado especial y principal en nuestro corazón. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos santos, formamos su santo templo. Y nomás te digo, ordena tu templo. Y te dejo con esto en mente. Y mi esposa va a leer un versículo. Pero te dejo con esto en la mente. ¿Cómo está tu templo? Ahora ya terminamos. Hablamos de la oración. Hablamos de Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz. ¿Una servilleta? Sorry. Nomás te quiero hacer esa pregunta y para que puedas meditar. Disculpa. Para que medites ahí en tu casa. ¿Cómo está tu templo? Ahí puedo sacar muchos mensajes. Oh my God. ¿Cómo está tu templo? Ageo tuvo una situación cuando estaban regresando de Babilonia. Estaba destruida. Todo destruido. Los babilonios destruyeron Israel. Y empezaron a construir el templo bien contentos, y de repente pues empezó a acabar el dinero pues quizás no era el tiempo, dijeron. Y Dios habló por Ageo en este tema del templo y dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Dios. Estaban habitados, te digo. Todavía no es tiempo de reconstruir la casa del Señor. Y luego dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Estoy hablando de ti, dentro de ti. Ordena tu templo. No estoy hablando literalmente un templo. Tu corazón. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando.
vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Eso es un contraste. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Yo me considero parte del pueblo de Dios. Me dirán los hebreos, tú eres un samaritano, tú eres un gentil, vete de aquí. Pero yo, y si puedo estar, como dijo la samaritana, a los pies y aún recibir esas migajas, qué contento y feliz estaría. Yo creo que tú también. Pero que no se nos olvide lo más importante. Lo más importante es, bueno, nunca abandones lo más importante, Jesús dijo. Buscad primeramente el reino de los cielos, su justicia y lo demás añadidura. Qué emocionante saber que Jesús espera con ansias la cena en su trono blanco junto con los redimidos para celebrar y confirmar el nuevo pacto que por su sangre ahora tenemos entrada. Hoy por su gracia podemos orar. Hoy por su gracia el Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina. Hoy por su gracia podemos compartir el nuevo pacto. Hoy por su gracia podemos participar de la Santa Cena en memoria de Él, en símbolo que se acerca, que se acerca el día, que un día lo vamos a ver. Somos su templo, somos su morada. Y hermanos, el nuevo pacto ya está establecido y ahora literalmente no tenemos que cargar un arca porque somos nosotros morada del Espíritu Santo. Tú y yo somos morada del Espíritu Santo. No andamos cargando un arca. La iglesia de Cristo, del Dios viviente, carga el Espíritu Santo donde quiera que vaya. Es la culminación. Dios les bendiga, hermanos, les amo y nos vemos el viernes entrante. Les amo mucho, pero sí, ordena tu templo. Es un pensamiento constante que tengo dentro. Yo cuando hablo con cualquier persona sobre estas cosas, tengo muy consciente la mente que estoy ordenando lo que hay dentro de mí, y espero que te exhortes y también elijas vivir por Él, ordenando como Él quiere que nos ordenemos. Amén. Así es. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.